¡Ole! ¿Y yo? ¿Hemos vuelto o no? ¿Hemos por mí? No los conozco. No, pero teníamos ganas ya de volver. Tenemos ganas, después de este parón de Navidades. Y mucha gente ha echado menos capítulos. Cuando digo mucha gente, digo que me lo ha dicho Juanfran. La temática de hoy va sobre los medios de comunicación y el periodismo. Hay una creencia muy generalizada de que los periodistas mienten. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Por eso me metí en la carrera. Por eso me metí en la carrera, digo, esto es lo mío. El periodismo en sí como objetivo, uno de sus principios es dar una información veraz. Es uno de sus principios. Y a día de hoy en España, sobre todo, no sé en el resto de países, pero sobre todo en España, y supongo que en alguno más, ponemos muy en duda el rigor periodístico y la veracidad de lo que dice un periodista. Sí. Es función del periodista, es una función vocacional, la veracidad. Claro, la veracidad cuando uno piensa en periodismo, tiene que pensar obligatoriamente en veracidad. Porque la función principal del periodismo es contar la verdad, ¿vale? Y luego nos metemos en el tema de conceptos de verdad, posverdad y demás. Contar la verdad. Ahora bien, cómo cuenta esa verdad y cómo se aproxima a esa verdad es una de las partes fundamentales que tiene el espectador, el lector, de saber si lo que me está diciendo esa persona es verdad o mentira. Y luego tened en cuenta que un periodista está inmerso en un proceso productivo, es decir, es una persona, un profesional que está en una empresa cuyos fines son obtener beneficio, que cobra por ello y que sus reglas de actuación, es decir, la forma en la que esa persona desempeña su trabajo se rigen por las reglas del mercado laboral, es decir, que son equiparables a cualquier profesión, no solo periodistas, ¿no? Vi que una de las funciones, y me parece súper importante, súper importante, una de las funciones del periodismo es servir desinteresadamente, cito textualmente, a los ciudadanos en su necesidad de un seguimiento preciso de los asuntos de interés público o potencialmente capaces de afectar a sus vidas. Es decir, esto quiere decir que el periodismo influye en cómo el resto del mundo observa la vida y le da importancia a las cosas que le da importancia. Influye directamente. Y claro, eso contrasta mucho con esas anécdotas son noticiables, que no son... Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que estabas viendo toda la tele, que estaban analizando la letra de la canción de Shakira, el Beef a Piqué. Sí. ¿Hasta qué punto una noticia es noticiable, valga la redundancia? Un hecho es noticiable. ¿Hasta qué punto nos importa? Y hasta qué punto influye muchísimo la importancia que nosotros le damos a las cosas con respecto a la importancia que le dan los medios de comunicación. Sí, técnicamente eso tiene dos nombres. Uno, percha de actualidad, que es cuando un acontecimiento tiene percha de actualidad. Y ahí entran los grupos de poder, es decir, la política siempre es una percha de actualidad. Lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga cualquier miembro político siempre va a acaparar una sección dentro de las noticias. Igual pasa con los deportes, igual pasa, eso se engloba, o sea, dentro de esas categorías, es decir, para tú analizar lo que tú decías, para tú abarcar la realidad y la sociedad, tienes que categorizarla, si no es inabarcable. Cuando tú categorizas, dices, Deporte, vale, esto es política, actualidad. esto es economía, exacto, esto es sociedad, esto es sucesos, esto es deporte, tal, no sé qué, vale. Y una vez que tienes categorizado todo eso, para abarcar y aproximarte a la sociedad, dentro de cada una hay perchas de actualidad. ¿Y qué criterios se usan dentro de los medios de comunicación para definir si esto tiene una percha de actualidad, si esto tiene interés general? Hay muchos. Uno de ellos es si la persona que ha hecho algo tiene algún cargo dentro de la sociedad, ¿no? Si es algún directivo de empresa, si es algún miembro político, si es algún miembro de una fundación del tercer sector, ¿no? Entonces,
hay muchos criterios. Incluso si va acorde a unos intereses que pueda tener. Exacto. Incluso el grupo de comunicación. Sí. Todos los grupos de comunicación tienen intereses, ¿vale? Todos. ¿Cómo se define cuáles son más legítimos u otros? Si nos lo cuentan. Es decir, si tú... Los intereses en términos periodísticos se llama línea editorial. Es decir, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Es decir, un enfoque de aproximarse a la realidad. Si yo te estoy vendiendo gato por liebre y te estoy vendiendo un hecho, te estoy contando un hecho, pero no te estoy contando mi línea editorial, eso en cierta parte es ocultarte una parte de la verdad. Ahora bien, si yo te estoy diciendo que yo soy un medio de comunicación que no hago deporte, tú ya sabes que yo nunca te voy a hablar de deporte. Porque yo previamente te lo he dicho, ¿te estoy ocultando deliberadamente los acontecimientos deportivos? No, simplemente si los quieres saber, no te informes conmigo, infórmate con otro. Y ahí es la parte fundamental de un buen periodista. Un buen periodista no es el que te informa con la máxima objetividad, porque no existe, es imposible. Un buen periodista es el que es buena persona. Es decir, para ser buen periodista tienes que ser buena persona. Buena persona, ¿por qué? Porque necesitas honestidad para contar las cosas. Es decir, honestidad y transparencia. Es decir, te estoy contando esto, sé que solo es una parte de la realidad, pero es que es lo que puedo abarcar, es lo que mi medio de comunicación puede abarcar. He observado en un vídeo de YouTube del canal CoineTV, la primera vez que veo un vídeo sobre ellos, pero iba acerca del tema, me ha gustado el enfoque que le han dado, un enfoque un poco, digamos, ideológico, la verdad. Pero hay información buena de la que sacar de ahí. Y hablan de David Jiménez, que era el director del Mundo, y en su libro El Director, cito textualmente, habla de no solo de cómo se financian, etcétera, sino que existen los acuerdos con mayúsculas. Los acuerdos con mayúsculas, ¿no? Los acuerdos, como se conocían los pactos negociados con las grandes empresas al margen de las cifras de audiencia o el impacto publicitario, habían salvado a la prensa durante la Gran Recesión. Era un sistema de favores por el que, a cambio de recibir más dinero del que le correspondía, los diarios ofrecían coberturas amables, lavados de imagen de presidentes de grandes empresas y olvidos a la hora de recoger noticias negativas. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué el 90% de los españoles no se fía de la prensa? Porque las que hacen esas cosas no son periodistas. Los que hacen eso y los que llegan a acuerdos con empresas, o sea, con marcas, los que se venden por patrocinio, los que se venden, no son periodistas, son empresarios, exacto, que regentan, son los dueños del medio de comunicación, no son periodistas. Por eso te digo hasta qué punto el periodista in situ es responsable de lo que se publica o no. Claro, el periodista necesita un medio donde, claro, a no ser que lo tenga él mismo. En este caso, por ejemplo, hay uno que a lo mejor la gente lo conoce, que es Tamayo. No sé si él tendrá formación periodística o no, pero él, de forma independiente, ha construido un canal de YouTube en el que, bueno, se financia también por publicidad, pero no tiene que llegar a acuerdos con las marcas para meter la publicidad. Digamos, un programa de radio como es Carne Cruda, que se financia a través, si no recuerdo mal, del apoyo de los mismos oyentes. La cafetera de Fernando Berlín, y así evitan esos intereses que puedan tener las empresas que los financien. El tema del periodismo también es que es un oficio que se hace de cara a un público. Entonces, si un carpintero se equivoca, pues se va a enterar él solo. Si un mecánico se equivoca, pues se entera él solo. Pero si un periodista se equivoca, puede equivocarse por dos motivos. Por simple error, erras y ya. O puedes equivocarte porque no has tenido el tiempo suficiente de contrastar todo lo que estás diciendo. Y ahí entran las mecánicas de producción, ¿no? Llego a mi puesto de trabajo
a las 8 de la mañana mi jefe me dice que hoy tengo que ir al mercado a ver si han subido o han bajado el precio de los alimentos. A las 10 me planto en el mercado con un cámara, no pasa gente, ¿dónde está la gente? Aquí le pregunto, ¿dónde voy? Aquí, ¡pam! Le pongo el micrófono, me dice una cosa que yo no tenía clara, no sé qué, no sé cuánto, y ahora me equivoco. Yo no estoy diciendo que esa mujer se equivocara, porque esa mujer se ve claramente que iba con las intenciones de obtener eso. Es que no es lo mismo. Claro, pero bueno, estoy cogiendo ese ejemplo, ¿no? Pero, entonces, en todo ese alboroto, hostia, pues te equivocas o no le preguntas la pregunta adecuada, porque al final los métodos de obtención del periodismo, los métodos de obtención del periodista son las preguntas. ¿El testimonio? Bueno, el testimonio es uno de ellos, pero las preguntas, es decir, es la materia prima, es la realidad, lo que hay, lo que se da fuera de ti, y tú tienes que abordarlas con las preguntas. De hecho, lo primero que te enseñan en la carrera de periodismo son las 6 W, el qué, cuándo, cómo, por qué, no sé qué, tal. Y las preguntas es un método equiparable a cualquier profesión. Entonces, si un periodista se equivoca, el error resuena más porque lo está haciendo de cara a un público, de cara a 1 millón de personas, ¿no? Y a mí lo que no me parece justo tampoco, quizá porque es mi ámbito, probablemente, y me toca directamente, es que se demonice la profesión periodística por unos impostores. Porque hay mucha gente que son informadores, sí, pero no son periodistas. Son tertulianos, sí, pero no son periodistas. Un buen periodista es el que te enseña los pros y los contras de todo, te muestra el contexto, te muestra el testimonio, te pone en balanza las cosas, te analiza, te contrasta, te mete muchas fuentes, te dice la opinión es tuya, yo te doy los hechos que tengo, los que he podido conseguir, porque muchas veces también en una pieza periodística no mencionamos una fuente no porque queramos mentir, sino porque no la hemos podido conseguir. Es decir, si yo quiero entrevistar al Papa y no he podido conseguir la entrevista con el Papa, yo puedo hablar de religión, del Vaticano, de todo lo que tú quieras, pero no he podido conseguir esa entrevista. A ver, yo no creo que tampoco se juzgue tanto un error de un periodista, sino que a día de hoy cometamos el gran error de juzgar a los periodistas por no decir algo que está acorde a lo que nosotros pensamos. Sí. Y entonces se da una cosa que es la repetición de argumentos, de los mismos argumentos y los mismos argumentos para mantener nuestra posición. Y es que has obviado este argumento, y es que has obviado este argumento, y es que has obviado este argumento. Y realmente somos nosotros mismos los que estamos obviando lo que nos está dando el periodista o quien sea. ¿Qué es lo que pasa? Un periodista se puede equivocar. Perdona, sí. Y acabo. Un periodista se puede equivocar, puede errar. Pero yo no creo que eso sea el motivo de la crítica, tanto como el no estar de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. ¿Me entiendes? Sí. Eso me gusta mucho que lo hayas sacado porque tiene un término y es la teoría de la agenda setting. ¿Sí? Tú estás configurando la agenda de contenidos, ¿no? Eso por parte de los medios. Y por parte de las personas, claro, es que no quieres, o sea, es un esfuerzo mental consumir algo con lo que no estás de acuerdo. Y eso, pues bueno, pues me parece entendible, pero no lo comparto y es uno de los problemas. Claro. ¿Qué periódico lee la persona progresista? El País. ¿Qué periódico lee la persona conservadora? La Razón o El Mundo. Sí, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. ¿Y por qué hacemos eso? Claro. ¿Por qué hacemos eso? Sí. Entonces el problema no reside solo en el periodismo. También reside en nosotros y en, como tú decías anteriormente, en la posverdad. Sí. En querer dar atención a esas cosas que, independientemente de la veracidad o no de ellas, apoyan mis argumentos. Exacto. Independientemente de la veracidad o no de ellas. Exacto. Y Que una cosa es la lectura que tú las quieras dar, con tu punto de vista subjetivo, que es imposible ser objetivo, etc. Y otra cosa es que lo tengas aquí delante y lo obvies. Entonces, el problema del periodismo, ¿qué es? ¿Un problema de los que informan o un problema de los que consumen? ¿No? Y ahí entra, por ejemplo, un aspecto fundamental en la financiación. Es decir, ¿qué es ante el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es el periodista manipulador que tergiversa la información deliberadamente? ¿O la persona que no consume, se niega a consumir y no tiene esa curiosidad por
investigar quién me ha dicho esto, quién no me lo ha dicho. Me está contando la verdad y si me voy al otro medio a ver qué me cuenta el otro medio y contrasto y veo y tal, no sé qué. Y eso es el problema del huevo y la gallina. Y es que ¿qué es antes, no? Más que el problema del huevo y la gallina, yo diría que es el problema de España. No, a ver, no sé en los otros países, no he vivido. He estado toda la puta vida desde Peñaperro para abajo, ¿no? Y está también ese dilema de los políticos son así porque nosotros somos así, o nosotros somos así porque los políticos son así. Y te explico por qué. Porque siempre me ha surgido esta pregunta. Mi madre es político. Y mi madre cuando entró a su puesto, lo primero que le dijo, le dijeron gente de confianza. Gente de confianza, gente cercana. Dice, ahora tú aprovecha. Pero vamos a ver. Claro. Si yo entro con el discurso de no quiero nada, no quiero corrupción, no queremos tal, esto es una mierda, los políticos son malos, ¿cómo que cuando yo entro tú me dices a mí esto? Y claro, ya no sabe uno dónde está el huevo o la gallina, como tú dices. Evidentemente, ¿dónde comienza la picaresca española? Y es claro, exacto. Y por eso es lo que he dicho antes, equiparable a cualquier otra profesión. El buen filósofo, para mí, yo creo que tiene que ser una buena persona. El buen político tiene que ser por ley una buena persona. Si tú eres una persona mala y tú tienes pensamientos, como tú decías, pícaros, malvados, de aprovecharse, de no sé qué, de coger ventaja, tú nunca vas a ser bueno en ningún puesto de trabajo, menos aún en la política. Periodismo pasa igual. Y otra cosa que tiene el periodismo en común con la filosofía es la pasión por el ser humano. Es decir, nosotros hablamos de personas, tío, de lo que le pasa a las personas, de la realidad, de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa. Y eso lo hace el periodista, lo hace el filósofo, el humanista, sí, el antropólogo, el historiador. Claro, tío. Yo creo que para ser bueno en un oficio no se puede guardar el principio de ese oficio. El principio de la política es organizar el Estado, la sociedad para un bien común, y si no se pierde eso, no puedes ser mal político. Si tú tienes eso en mente siempre, no puedes ser mal político. Sí. Si tú eres periodista y tu objetivo es la veracidad de unos hechos y contarla a través de los medios de comunicación, si tú no olvidas eso, vas a ser un buen periodista. No puede ser que, como hemos visto en algunos programas informativos, barra Telecinco. barra Telecinco. Otra marca que nos patrocina, ¿no? Claro. En el programa de Ana Rosa se ve a una periodista en un mercado hablando de la bajada del IVA, diciendo, en ese mercado, las personas que venden, y eso, que se ha notado la bajada, y ella diciendo, vamos a ver, me voy a tener que ir a otro mercado para que me contéis lo que quiero escuchar. Y es como, vamos a ver. Criaturita mía. Vas buscando lo que quieres escuchar. Si tu objetivo es la verdad, la veracidad de un hecho, ¿cómo puedes decir eso? Tu oficio tiene que ser desinteresado. ¿Por qué? Porque tu objetivo es llevar a cabo bien ese trabajo, ese oficio. No, que a ti te repercuta bien. Y es una cosa que a día de hoy creo yo que está haciendo mucho daño al periodismo. Porque muchísimo. Hay muchos supuestos periodistas, como tú has dicho antes, sí, que día a día nos bombardean en redes sociales con supuestas noticias que se desmienten y que siguen publicándose. Como si nada. Como si nada. Es que es literalmente uno de los principales principios, valga la redundancia, de Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces. Se convierte en verdad. Y lo hacen todos los días. Totalmente. Que parece muy fuerte comparar el periodismo actual con el ministro de propaganda nazi. Parece muy fuerte. Pero es que hay muchas cosas que son evidentes. Y que tienen una evidente inspiración en esos principios de Goebbels. Y no te hablo solo en periodismo, también te hablo sobre todo en política, en la propaganda política. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en el periodismo se vea tan solo un ápice de eso
ya es un delito. Totalmente. De hecho, desde la carrera ya nos meten esa necesidad, por decirlo de alguna forma, de acabar con todo eso, ¿no? Claro. Es decir, nosotros mismos dentro de nuestro gremio tenemos al perro que nos muerde, es decir, nos autodestruimos nosotros mismos, ¿no? Y yo pienso, soy de los que piensan de que las personas que tú has dicho que nos bombardean una y otra vez con mentiras y les da igual y usan las tácticas de Goebbels, de la propaganda nazi, de no sé qué tal, eso serán periodistas no son, aunque tengan un título. Lo que es periodista no son publicistas. Sí. Son publicistas. Es decir, estoy intentando influir en tu comportamiento. Un periodista un periodista de verdad nunca intenta influir en el comportamiento de nadie. Un periodista, de hecho, la función, lo decía Kapuscinski, que uno de los periodistas más honrados de la historia, de hecho, escribió el decálogo del buen periodista. Decía 10 puntos de lo que tiene que ser un buen periodista en los ingredientes, ¿no? Y lo decía Kapuscinski, que decía, los cínicos no valen para este oficio. Claro que no. Pero el problema está, creo yo, cuando el cínico, la cínica es la empresa que maneja el medio de comunicación. Totalmente. ¿El paro subió o ha bajado en este mes de diciembre? Según el periódico que leas, ¿ha subido o ha bajado? ¿Esto qué es? Sí, ¿Esto es periodismo? Totalmente. El Partido Popular ha postulado que el paro está más alto que nunca, que el paro juvenil está en un 32%, etcétera, que el paro no está bajando. Sin embargo, los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular están diciendo que todas sus comunidades están bajando el paro. Ya. No, ¿En qué quedamos? Y el problema no está en que los políticos hagan eso, que ya es un problema que los políticos hagan eso, es muy grave, claro. Sino es que los llamados periodistas y los llamados medios de comunicación tradicionales y el periodismo serio, no el que bombardea, que al final no le echamos cuenta, al Javier Negre de turno, a OK Diario, a esta gente al final no le echamos cuenta. El problema es que el periodista serio haga lo mismo que el político. Sí. Los datos, fíjate, es un tipo de información que, a pesar de lo que se cree, que siempre vinculamos a los datos con rigurosidad, objetividad, los datos, no opinión. Exacto. Número es lo que es, no sé qué. Los datos es la información más manipulable que hay. Uh-huh. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo muy claro. 1.000 euros, ¿qué son? ¿Mucho o poco? Depende para qué. Claro, entonces ahí está en... Bueno, un 2%, el paro, un 2%. Bueno, un 2% relativo a qué. O sea, dame... Y es lo que tú dices. Uh-huh. Como yo soy un medio de derecha o yo soy del Partido Popular, no sé qué, lo hago de tal forma que un 2% suponga que el gobierno está gestionando mal. Y como yo soy de izquierda, al contrario. Exacto, sí. Exacto. Entonces los datos son lo más fácil de manipular a pesar de lo que se cree. Y lo que iba a decir antes es que un buen periodista es el que desaparece de la noticia. Sí. Cuando tú veas a una persona o un contenido y veas que el periodista se ha alejado de lo que está contando, que busca el anonimato, no por el hecho de que se oculte, sino porque te lo está contando de tal forma que él se aleja emocionalmente de lo que está contando, se aleja... Desinteresadamente. Exacto, desinteresadamente. Sin ningún interés. Y es una de las claves que yo le doy a la gente a la hora de discernir una pieza periodística. Es quién me la está contando, y para saber si es verdad o es mentira es cómo me la está contando. Sobre todo el cómo, porque el quién podemos tender a caer en la falacia de la autoridad, de la figura de autoridad. No, es que Platón dijo tal, y como ha sido Platón, ya se le da importancia. No, es que José Manuel Montes ha dicho esto en el periódico, y él te dice, no, es que Jordi Évole ha dicho lo contrario. ¿Quién vas a pensar que lleva la razón? Obviamente José Manuel Montes. No, pero por eso, sobre todo está en el cómo se cuenta, porque el quién, tu mejor amigo con el que has pasado tantas tardes y que tú piensas que él piensa, valga la redundancia, de tal manera, a lo mejor cambia completamente de opinión y lo que sea. ¿Qué fuentes ha utilizado? Si está enumerando pros y contras, si está analizando, si me está dando datos y sobre todo qué datos.
si me está contando cómo ha obtenido él esa información. El País últimamente, al final de las noticias pone un faldón que dice cómo ha obtenido los datos. Y eso me parece clave. Bueno. Transparencia, es decir, ¿por qué? Porque tú puedes irte a una fuente, pero es que ahí no está, ahí no, es que era ahí y tú has construido una pieza de puta madre, pero es que no, es que esos datos no están bien, te has basado en algo que no tiene... nos enseñan a citar la fuente desde la educación secundaria. Claro. No puedes plagiar, no puedes... Y lo que choca es que a día de hoy, en la era del internet, donde cuando más tenemos la información a la mano, es cuando más bulos aparecen. De hecho, la abundancia informativa es un método de censura. Sí. Es decir, en el caso, pongo un caso concreto, en el caso Cifuentes, cuando lo destapó el diario.es, un deber del periodista es, si yo voy a hablar de ti y voy a decir que has robado y que has sido un corrupto y que has manipulado, no sé qué, mi deber, aparte de que yo he consultado y tengo que argumentar y verificar que lo que estoy diciendo es verdad, mi deber es tú como no víctima, sino como implicado fundamental de lo que estoy contando, yo tengo que registrar tu versión. Cuento las versiones que tengo, pero tu versión tiene que estar. Tiene que estar. Sí. ¿Qué hizo Cifuentes cuando el diario.es la llamó y le dijo, mira, tenemos esto sobre ti, lo vamos a publicar mañana? ¿Fue el diario o fue OK Diario? El diario. El diario fue, ¿no? Caso Máster, sí. Vale. OK Diario luego sacó un vídeo... Lo de robar... de la crema esta, crema. Sí. Pero bueno, que también eso iba también con intereses, pero bueno. Sí, por eso te digo. Claro. Entonces el diario.es, la noche antes de publicar, le dijo, tenemos esto, mañana va a salir y tenemos que registrar tu versión. ¿Qué hizo ella? Cogió a su gabinete de comunicación, le dijo que lo que iban a contar era mentira, obviamente, que iba a decir, y hizo el gabinete de comunicación ¡bum! Un dossier con 500 páginas y ahora, contrátalo. Es decir, fíjate lo que estamos diciendo, estaba lo que he dicho antes, tú mandas mucha información que el buen periodista tiene que contrastar sí o sí, no puede eludir, porque si no se mete en un lío que te caga. Y ahora yo te mando 500 páginas de información, de datos que supuestamente desmienten lo que tú vas a publicar y yo ahora tengo que verificarlo. ¿Cuánto tardo yo en verificar 500 páginas de documentos que tú me has mandado? Probablemente mínimo una semana. Mañana la noticia no sale. Mañana la noticia no puede salir porque tengo que verificarlo porque soy buen periodista. Yo creo que para ir un poco cerrando también, ¿no? Porque llevamos ya aquí 50 minutos, porque yo no me acordaba que esto me gustaba. Sentarme aquí. Está guapo, Está guapo, Está guapo. Deberíamos de hacerlo una vez por semana por lo menos. Yo publicaría los domingos, en verdad, ¿eh? En verdad, sí. A las 8. Qué gilipollas. Que para ir cerrando y eso, a mí me gustaría preguntarte por qué crees que es importante hablar del tema que hemos hablado hoy. Después ya te doy yo mi opinión. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué crees tú que es importante hablar de periodismo, de lo riguroso que llega a ser, o rigurosidad? No sé si... Sí, rigurosidad, sí. ¿Rigurosidad? Me parece que es muy importante porque mantiene el equilibrio democrático, tío. La gente que piensa que los periodistas son falsos son las mismas que no consumen luego, entonces no tiene... Pero aparte, son las primeras que se benefician de la buena labor periodística. Un buen periodista es el que te cuenta lo que un grupo de poder no quiere que sepa. Claro. Y ahí está el apodo de perro guardián. Los perros guardianes, los que mantienen a raya el poder. El cuarto poder. Claro, y si tú estás manteniendo a raya el poder, tú estás garantizando un equilibrio democrático. No solo porque impides que el poder sea autoritario, sino porque estás dando pluralidad de voces, ¿no? Sí. Estás reflejando la complejidad al completo de una sociedad y estás garantizando un derecho fundamental de toda sociedad democrática y que va ligada a la base de los seres humanos, que es la libertad de expresión. Sí, completamente. Me parece súper acertado eso. El problema yo creo que reside en cuando es un medio de comunicación que tiene esa función que tú comentas, que la veo totalmente cierta. Yo también considero que
es fundamental, por ejemplo, para un sistema democrático, la libertad de expresión y un buen periodismo, porque si no, el voto, al fin y al cabo, se ve mermado por la apelación a los sentimientos, etcétera, y por las mil cosas que hay detrás del politiqueo, que no es de la buena política, sino del politiqueo. Sin embargo, el problema reside, creo yo, cuando el medio de comunicación, que tienen que alegar por la libertad de expresión, censuran, callan y obvian ciertas cosas por los intereses económicos. ¿No? De una forma se corrompe. Claro, al final se corrompe. Pierde el sentido, por así decirlo. El sentido de todo, al final. Sí. Con esto queremos decir que la gente estudie periodismo, pero sin tener la mano por detrás. Más o menos, ¿no? Con esto queremos decir que es muy bueno mentir porque te quita de muchos marrones. Familia, si mentís y le hacéis caso al Banco Santander, claro, no se os acaba la cerveza y el vino como nosotros. Claro, lo típico que te dicen, estoy guapa, tú mientes y tú dices que claro. Sí. Tú dices que sí, claro. Si es que no... Cada día más. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.